Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o buenas noches con todos, dependiendo cuál sea la región en la cual estén. Entiendo que hay invitados de diferentes regiones de nuestro continente, por lo menos. Muchas gracias, Juanma, por la presentación, por la introducción. Sí, de hecho, mi nombre es César Bellido, trabajo actualmente en Global Hits. Mi cargo actual es como gerente de servicios, actualmente viendo las líneas de negocio de RPA, todo lo que tenga que ver con datos, Big Data, Business Intelligence, etcétera. Sin perjuicio de eso, efectivamente tengo alguna experiencia ya eh, en gestión de proyectos, quizás dejo de contar, quizás unos 15 o 20 años entre proveedor y entre cliente, de hecho que vengo también del mundo del cliente. Así que, como bien lo indicó Juanma, vamos a revisar o repasar un poco la visión de eh, lo que corresponde a gestión de proyectos, pero desde la vista de la 21500, esta nueva norma que ha venido a darnos una nueva vista de, de cómo podemos enfocar la gestión de proyectos sin digamos, hacernos muchos problemas respecto a qué detalles podemos encontrar respecto a determinada práctica o determinada metodología o lineamiento que pueda haber, ¿no? Voy a pasar a presentar la lámina. No sé si ustedes ya pueden ver mi pantalla compartida. ¿Me confirman, por favor? Estoy también recibiendo acá algunos mensajes para todos y en privado. Vamos a ir alineándonos un poquito. Entonces, de acuerdo a lo que se estaba planteando, hemos elaborado este temario de referencia. El temario de referencia es un temario bastante sucinto, bastante compacto, pero que nos va a permitir dar un vistazo general a lo que corresponde a la gestión de proyectos, siempre desde la vista de la 21500, ¿no? Para eso, obviamente, vamos a hacer una introducción respecto a la norma per se, porque una norma, por ejemplo, disculpen todos, bueno, retomando en todo caso, el temario, como les decía, siempre es el enfoque de la ISO 25. Vamos a hacer, obviamente, también una comparativa al final respecto al ISO 25 y versus el PMBOK, y luego vamos a ver por qué, obviamente, en el transcurso de la, del webinar, ¿no? Entonces, empezamos primero con por qué una norma, ¿no? Porque una norma definitivamente, sabemos pues que nosotros venimos manejando proyectos desde, diría casi yo, tiempos inmemoriales. Tendríamos que pensar quizás hace 12.000 años, las primeras estructuras que ya encontramos como parte histórica en la Tierra, o una referencia en el tiempo de repente más cercana como las pirámides de Egipto, o quizás ahora último con las situaciones de emergencia que venimos pasando, si nos queremos remontar algo más cercano, ¿no? Definitivamente, en la línea del tiempo siempre han existido diferentes prácticas, diferentes lineamientos, metodologías, y dentro de esas metodologías o lineamientos y prácticas, lo que se requiere básicamente es que estas estén homologadas, definitivamente. De lo contrario, es como hablar siempre diferentes lenguajes y sería mucho más difícil, obviamente, establecer una línea de trabajo, ¿no? Por otro lado, también sabemos que nuestra dinámica actual nos exige y nos demanda plazos cada vez más cortos, cada vez menores, y por lo cual obviamente pues se hace necesario, imperioso establecer un lenguaje común, ¿correcto? Y que vaya de la mano obviamente con esta dinámica que se nos exige, ¿no? Con esta alta demanda también que se nos exige. Adicional a ello, aparte del por qué establecer una norma, también requerimos lo que llamamos estándares y certificaciones. Y detrás de los estándares y certificaciones lo que encontramos en realidad son dos palabras clave, ¿no? Que son confianza y prestigio. En un mundo global como en el cual estamos, pues las empresas lo que buscan es básicamente hacer negocios con otras que estén a su altura, o por último que les brinden confianza, ¿correcto? Esta necesidad de confianza, como bien lo podemos plantear ahí, se establece básicamente o puede atenderse con lo que conocemos nosotros en el mercado como certificados o constancias que den cierta evidencia o que respalden en todo caso el buen accionar de las empresas, ¿correcto? Definitivamente, estas certificaciones, estos estándares no pueden ser otorgados por cualquiera. Tiene que haber
línea comparativa, tiene que haber alguna autoridad de respaldo, ¿no? Esta autoridad de respaldo, puntualmente para lo que corresponde al tema de la gestión de proyectos, puntualmente es la ISO, ¿no? ISO sabemos, como bien conocemos, nos plantea también algún estándar puntualmente para la gestión de proyectos, que es la que conocemos ahora como 21500. De manera general, hay empresas en todo caso que requieren en todo caso que se hagan cargo de sus proyectos. No necesariamente las empresas que generan proyectos o que establecen proyectos en beneficio, buscan en todo caso los beneficios de esta misma institución, pueden hacerse cargo de todos sus proyectos. Estas empresas requieren también de otras que puedan, en todo caso, hacerse cargo de sus proyectos y que cuenten además con profesionales con experiencia, que no solamente conozcan de una línea de trabajo, que no solamente conozcan una sola práctica, una sola guía o un lineamiento o marcos de trabajo. Lo que se requiere también es que estas líneas de trabajo, estos marcos, estén homologados, ¿no? Digamos, si solamente tengo por un lado la confianza, pero por otro lado no cuento, en todo caso, con esta experiencia, el trabajo que se requiera para poder realizar estos proyectos llamados por las empresas en pos del beneficio, pues definitivamente carecerían de una mayor probabilidad de éxito, ¿no? Pero hay que entender también el tema del éxito, ¿no? El éxito de un proyecto en general, el éxito de una actividad en general, eh, si lo, digamos, tomamos en palabras sencillas, se ejecuta atendiendo básicamente el alcance en conjunto con algunos otros parámetros que en proyectos los conocemos o son conocidos en todo caso como costo, tiempo y calidad, básicamente, ¿no? Esta básicamente, estas variables las que determinan en todo caso el éxito de un proyecto en general. Obviamente hay líneas, hay otras metodologías, otros enfoques que nos podrían dar algunas otras variables que nos permitan plantear como exitoso un proyecto, ¿correcto? Pero para efectos de lo que estamos planteándonos desde el enfoque de la 21500, en general son estos parámetros lo que nosotros consideramos para poder plantear un proyecto como exitoso. Algunos antecedentes, entonces, para poder determinar el por qué llegamos hoy a la ISO 21500 como norma y por qué debe ser tomada como un buen principio para poder gestionar proyectos, ¿no? En las láminas podemos revisar algunos principales hitos, ¿correcto? Bueno, hay muchos más definitivamente, hay muchos hitos más que podríamos tener en consideración. Pero, como les decía, si vamos a remontarnos pues a 12.000 años, o 10.000, o 5.000, o quizás 2.000 años atrás, va a ser un poco cansado. Si nos remitimos a la última centuria, vamos a encontrar en el año 1917, con Henry Gantt, digamos que establece una pauta de lo que creo que todos los que estamos en este webinar conocemos como diagrama de Gantt, ¿no? De ahí podemos pasar a algunos otros métodos, como el año 58 en Estados Unidos se inventa el método PERT, ¿no? Otros hitos importantes podrían ser las principales, digamos, fundaciones de los principales institutos referidos a temas de gestión de proyectos. Dos de las principales, en todo caso, dos de las más antiguas en el tiempo, es el IPMA, que está establecido en Suiza, en Holanda, perdón, y la fundación del PMI, ¿no? Que es uno de los grandes referentes en cuanto a gestión de proyectos se refiere. De ahí encontramos en el año 87 ya la primera versión del PMBOK, ¿no? Y en el año 89 en Reino Unido se desarrolla la primera versión de lo que sería el PRINCE, ¿no? PRINCE IT, hasta el año 96 que nuevamente en el Reino Unido se establece ya el Prince2 para un uso general. Las últimas referencias que tenemos en cuanto a hitos en gestión de proyectos las podemos encontrar en el año 2008, donde contamos ya con la versión cuarta del PMBOK. Aunque no se referencia ahí, podríamos hablar ya de la versión 5 en el año 2013, la quinta versión del PMBOK, 2013, y al año 2017 quizás la última versión. Pero vamos a trabajar al final de este webinar con estas dos últimas, con la cuarta y quinta versión, y haciendo un comparativo con lo que encontramos en la ISO 21500,
para ver básicamente cuáles son estas similitudes o estas diferencias que podemos encontrar en estos principales marcos de trabajo versus esta norma que ya la tenemos en el país. Algunos modelos también, modelos y lineamientos y prácticas o principales referencias para la gestión de proyectos, con que también contamos, ¿no? Antes de poder hablar de la 21500, hay otros marcos de referencia a los cuales nosotros nos remitimos. Algunas de las principales están puestas allí en lámina. Tenemos el PMBOK del Project Management Institute, tenemos la ICB, la BS 6079, la DIN 69901, PRINCE2, CMMI, efectivamente. Hay otras más, pero entendemos que estas son las principales referencias que tenemos para la gestión de proyectos y de hecho, como vamos a ver más adelante, la ISO 21500 definitivamente toma el PMBOK como un marco de referencia principal para poder establecer sus cláusulas, ¿correcto? Un antecedente importante, algo que no podemos dejar pasar por alto respecto al tema de la ISO 21500, es cómo aparece, cómo es que surge, ¿no? Digamos, la ISO establece un comité técnico llamado ISO TC 236 Project Management a partir del año 2007, en octubre, ¿correcto? Ahí se establece en Londres este comité técnico con la misión de elaborar la primera norma internacional dedicada a la dirección de proyectos, ¿no? El comité estuvo conformado por muchos países, 37 puntualmente, 15 observadores, los cuales trabajaron cerca de 5 años hasta lograr pues, su publicación oficial, como bien lo referimos, en el año 2012 en 2 idiomas, inglés y francés inicialmente. Los conceptos que fueron revisados fueron además consensuados por más de 800 expertos internacionales de diversos países. Entre estos países, cabe destacar que los países latinoamericanos que participaron, inicialmente pues tenemos a Brasil, México, Argentina, Chile, Costa Rica y como observadores a Uruguay y El Salvador. Vamos a ver que Perú ya también tiene una participación importante en los últimos años. De hecho, en el año 2010, no, el año 2014, exactamente, en el año 2014 el Perú ya es reconocido incluso por la ISO como un miembro participante en la ISO TC 258, referida puntualmente ya no a gestión de proyectos, sino básicamente a temas de programas y portafolios, que vendría a ser básicamente lo que cubre, el paraguas que cubre la gestión de proyectos, ¿no? Así que es un dato no menos relevante en todo caso para lo que corresponde al trabajo que hace Perú con los profesionales que tenemos aquí en temas de gestión de proyectos. Finalmente cabe resaltar pues que esta norma ISO 21500 es el primer estándar pues, en dirección de proyectos consensuado internacionalmente, ¿no? Y su implementación, como bien lo señalamos, pues beneficia a profesionales y empresas que desarrollan actividades en muchos países y no necesariamente ingenieros, ¿no? Hay también ciertos mitos, ciertos tabúes respecto al tema de quiénes son los que suelen gestionar proyectos, ¿no? Obviamente cuando decimos que benefician a profesionales y empresas, estamos hablando no necesariamente empresas proyectizadas, no necesariamente profesionales dedicados a la gestión de proyectos, pueden ser médicos, abogados, etcétera. Cualquier otro profesional que requiera, o cualquier otro profesional o empresa que requiera en todo caso gestionar proyectos, ¿no? Aquí vemos en esta lámina, digamos, una manera de responder el por qué la ISO 21500 tiene cierta imagen, digamos, de lo que el PMBOK plantea, ¿no? Los principales representantes del comité técnico que habíamos mencionado, la ISO TC 236, fueron Miles Shepard, que fue past president del IPMA, ¿correcto? Y a Carl Best, que fue gerente de proyecto o ex gerente de proyecto de las normas de PMI, y quien actuó como secretario del comité ISO TC 236. Entonces, digamos, es fácil, por simple inspección, podemos claramente reconocer por qué la ISO 21500 toma mucho digamos, del PMBOK, ¿no? De lo planteado por el PMI. Esto sin perjuicio, obviamente, de anotar que pueda o no ser mejor
o peor, o que algunas otras metodologías que ya hemos nombrado en las anteriores láminas, ¿correcto? Veamos entonces, ¿cuáles son los objetivos y características de la ISO 21500? Vamos a revisar que hay algunos enfoques, 4 enfoques por los cuales podemos nosotros entender estos objetivos y características. Pero previamente vamos a entender cuál es el enfoque general. El enfoque general de la 21500 es básicamente proporcionar orientación sobre los conceptos relacionados con la dirección y gestión de proyectos. Es así de sencillo, va muy a la vena, ¿correcto? Es muy entendible, de fácil entendimiento. Proporcionar orientación sobre los conceptos y procesos relacionados con la dirección y gestión de proyectos. Si hacemos un comparativo para aquellos que tienen conocimiento respecto a otras normas, ¿correcto? Básicamente se trata, la mayoría de ellas, de proporcionarnos básicamente una guía, ¿no? Una orientación. Entonces, obviamente, la 21500 no es la excepción. También sabemos efectivamente que existen algunas otras normas complementarias que se van desarrollando que ya sirven para darnos ciertos detalles, ¿no? Pero en general las normas básicamente nos plantean el qué hacer más que el cómo, ¿correcto? ¿A quiénes entonces va dirigida la norma? ¿A quiénes va dirigida la 21500 puntualmente, ¿no? En general, aquellos stakeholders, aquellos interesados en gestionar proyectos. Es básicamente eso, ¿no? Vemos a la letra básicamente lo que nos plantea la norma a altos directivos y patrocinadores de proyectos, a directores de proyectos, equipos de dirección de proyectos, miembros de equipos de proyectos y en general desarrolladores de estándares organizacionales, ¿correcto? Quizás muchos de nosotros nos podemos encontrar en estos dos primeros grupos o públicos objetivos, ¿no? Entre altos directivos, patrocinadores, directores de proyecto o parte de algún equipo de proyecto. Algunos otros pocos quizás desarrolladores de estándares organizacionales, ¿correcto? Aquí en el Perú hay algunos contados. Cabe la pena resaltar que por ahí tuvimos la suerte de contar en la última sesión de la 21500 con el gran maestro Juan Verástegui, que nos apoyó para darnos también una pauta respecto a por qué la ISO 21500 puede ser tan saltante, tan resaltante, tan importante en el manejo de nuestros proyectos hoy en día, ¿correcto? Entonces, básicamente, este es el público objetivo por la cual la norma ISO 21500, perdón, establece sus contenidos. Ahora, es importante también resaltar el por qué comprender dentro del público objetivo a los altos directivos y patrocinadores de proyectos, ¿no? Marcamos ahí el interés o la referencia respecto al tema de los altos directivos o patrocinadores, al hecho de comprender, perdón, me dicen por ahí que no se escucha bien el volumen, ¿es para todos? Voy a apoyarme acá en Paul. Perfecto, listo, ok. Parece que en todo caso es para algunas sesiones. Ahí hay que comprender también que estamos con las comunicaciones saturadas. Aquellos que por favor no puedan escucharme bien, referencia básicamente a las láminas. Esperemos que al final podamos establecer en la rueda de preguntas algunas precisiones que no se pudieron atender. Listo, entonces continuamos. Básicamente entonces, ¿por qué el interés de los altos directivos y patrocinadores del proyecto? Por ahí hay eh, digamos, dos corrientes, ¿no? Algunos que indican que los altos directivos, los patrocinadores, de repente deberían enfocarse más en los beneficios o estar más enfocados en el tema de lo que al negocio corresponde más que a los proyectos, ¿correcto? Y aunque lo vamos a ver más adelante en una gráfica, el interés que planteamos ahí digamos, irrefutable, ¿no? Los altos directivos o los patrocinadores de proyecto necesitan o requieren comprender mejor los principios y la práctica de gestión de proyectos. Básicamente, ¿para qué? Para facilitarnos el apoyo y orientación adecuados a los gerentes, al equipo de dirección y a los equipos de proyecto. ¿Ok? Digamos, si yo cuento con un alto directivo o un patrocinador al cual tenga que, de repente, utilizar cierto tiempo para poder explicarle cuáles son nuestros principios o prácticas de gestión de proyectos, puede hacer que estemos hablando
un lenguaje distinto, ¿correcto? Entonces es muy importante que los altos directivos o los patrocinadores del proyecto entiendan o hablen este lenguaje. Para ello también está la norma, efectivamente, ¿no? Para hacer algo más digerible. Imaginémonos, pues, hacer un repaso de las cientos de páginas que tiene el PMBOK respecto a las 60 que pueda tener la norma, ¿no? Resulta definitivamente mucho más digerible, más entendible, entender los conceptos o principios y las prácticas de gestión de proyectos a través de una norma. Así que es muy importante para aquellos que hoy actualmente están desempeñándose como directores de proyecto, como gerentes de proyecto, o que asumen los roles tales, que subrogan estos roles, hacer llegar a estos altos directivos, a los patrocinadores, estos términos, estos conceptos, ¿correcto? Ahí, desde mi punto de vista, es un punto de vista muy particular, creo que yo no entraría mucho a debate. Para mí es un más, definitivamente. Es algo que las empresas necesitan conocer, ¿correcto? Sean estas proyectizadas o sean estas que echen mano de alguna empresa que les ayuda a gestionar sus proyectos. Definitivamente necesitamos, como organizaciones, conocer los conceptos básicos del proyecto. Los directores de proyecto, el interés, bueno, es básico, correcto, está orientado básicamente a tener una base común de comparación de los estándares, de la práctica de los proyectos respecto a los otros. Y en el caso de los desarrolladores de estándares organizacionales, para usar, digamos, en el desarrollo de estándares de gestión de proyectos que son consistentes a nivel central respecto a otros, ¿sí? Es básicamente a nivel comparativo. Estos básicamente son digamos, los porqués de por qué, o a quiénes, perdón, va dirigida la norma, ¿no? Son los focos de interés para estos tres grupos o públicos objetivos. Ahora, para quién va dirigido también es súper importante, ¿no? ¿Para quién va dirigido? Digamos, el objeto y campo de aplicación. Este sería el primer enfoque, en todo caso, para poder entender los objetivos y características de la norma, ¿correcto? Allí habíamos indicado que la norma proporciona orientación para la elección y gestión de proyectos, pero ¿para qué es aplicable o para quién aplica? Podríamos resumir que para todos en realidad, ¿no? Aplica tanto para organizaciones públicas, organizaciones privadas, organizaciones civiles sin fines de lucro, y si somos un poco más avesados, podríamos incluso indicar que sirve para las personas civiles, para cada uno de nosotros, cuando estamos fuera de un ámbito de gestión de proyectos, ¿correcto? Cuando hagamos un repaso de la norma, aquellos que tengan la oportunidad de hacer un repaso de la norma, vamos a percatarnos que existen consideraciones eh, bastante simples pero potentes respecto a cómo dirigirnos o a cómo manejarnos en un proyecto, ¿correcto? Bien lo podríamos resumir entonces para poder cerrar este punto, que aplica para cualquier tipo de proyecto al margen de su complejidad, tamaño o duración. Por ello es que nos atrevemos a indicar que no solamente aplica para organizaciones, ¿no? Sino también para personas, ¿correcto? Que dedican su tiempo o parte de su tiempo a gestionar proyectos incluso sin saberlo, ¿no? Creo que muchas de nuestras empresas hemos pasado de repente por esta experiencia a gestionar proyectos sin tener una metodología, ¿correcto? Y no necesariamente han sido en empresas, obviamente, dedicadas a gestionar proyectos, sino algunas otras empresas alejadas de estos rubros o de estas maneras digamos, de estructurarse, ¿no? Proyectizadas o algunas similares, ¿correcto? Un segundo punto, un segundo enfoque en todo caso, también estaría orientado al tema de los términos y definiciones, ¿sí? Les comentaba en el tema de la parte de aplicabilidad, ¿correcto? También les comentaba en la parte del tema por qué los altos directivos deben reconocer algunos conceptos básicos. Es importante entonces que conozcamos todos, que empecemos a entender bajo un mismo enfoque algunos conceptos básicos de dirección de proyectos que están definidas en la norma, como son actividad, líneas base, camino crítico, retraso, adelanto, etcétera. Todas aquellas que puedan encontrar y que están definidas ahí en la lámina, ¿sí? No solamente basta con que cada uno tenga su propio entendimiento, eso sí debería quedar claro, ¿no? Sin perjuicio de que lo plantee la norma, la ISO 21500, sin perjuicio de que lo plantee esta norma,
en realidad, en general, incluso fuera de algunas normas que no necesariamente están orientadas a proyectos, es importante que no exista un entendimiento subjetivo de los términos o de las jergas incluso que vamos a llevar a cabo en nuestro trabajo diario. Es importante consensuar en el concepto y en el entendimiento a través de ejemplos, parafraseos, etc. Así que, centrándonos nuevamente en la norma entendiendo ello, plantea que algunos conceptos básicos de dirección que deben ser entendidos por todos, para todo el público objetivo y para todas las, digamos, organizaciones, son las que están mostradas ahí, ¿no? Actividad, tarea de aplicación, líneas base, camino crítico. Camino crítico, por ejemplo, también resulta siendo uno de los principales errores que cometemos, muchos que gestionamos proyectos, uno de los principales malas asunciones, ¿no? que cometemos respecto al tema de camino crítico, ¿no? El no conocer la ruta crítica, por ejemplo, es un gran error definitivamente, ¿no? Confiarse, por ejemplo, en un camino crítico conceptual, eh, llámese a esto, entendamos esto como referencia de algún proyecto similar, pues ya es un craso error para poder gestionar proyectos. Bueno, la norma establece que camino crítico lo debes reconocer como concepto de dirección y gestión de proyectos bajo el entendimiento que la norma lo establece, ¿no? Es más, es claramente identificable que no debemos confiarnos, por ejemplo, en lo que les acabo de plantear en el camino crítico conceptual, ¿no? Y así hay varios ejemplos que la norma nos puede establecer, ¿correcto? Que nos establece respecto al tema de los conceptos. Otro punto adicional, otro enfoque también, ¿no? Respecto al tema de objetivos y características, está referido al tema de los conceptos y dirección y gestión de proyectos, ¿no? Estos conceptos principalmente indican dos consideraciones en cuanto al cómo, ¿no? En cuanto al cómo la estrategia de organización identifica las oportunidades y cómo estas oportunidades se evalúan y capturan en un caso de negocio, en otros documentos similares, algún beneficio, ¿no? Eso lo podemos plantear tanto en el primer y segundo punto mostrado en los slides en la lámina, ¿correcto? Es decir, el enfoque que tiene como objetivo o como característica la ISO 21500 está también orientado al tema de negocio, ¿no? Lo que podemos interpretar o tenemos que entender entre líneas en estos dos primeros puntos, ¿correcto? Es el tema de la orientación de proyectos, pero con enfoque a negocio. Ahora, entiendo que entre nosotros, los que estamos actualmente siguiendo este webinar, habrá no necesariamente especialistas en temas de gestión de proyectos, pero de repente sí especialistas en servicio, aquellos que han llevado quizás Prince2 o de repente ITIL, por ejemplo, ¿no? Y sin perjuicio de que eh, hayamos llevado otra metodología o otra buena práctica, en todas ellas siempre hacemos referencia al tema de, al tema de enfoque al negocio, ¿no? La estrategia de organización es básico definitivamente y la norma lo establece claramente y más aún es puntual en una de sus cláusulas. Lo vamos a ver también en un punto más adelante. Luego, el último punto respecto a concepto de dirección y gestión de proyectos es el tema de la definición del proyecto y la gestión del proyecto, ¿no? Que estas se proporcionan junto con la definición de oportunidad, ¿no? Definitivamente la definición de oportunidad de los beneficios y análisis de realización de beneficios que se traen al inicio del proyecto. Esto quiere decir que, si bien es cierto el proyecto va a arrojar un beneficio, este beneficio no puede estar alejado de lo primero que acabamos de indicar. El beneficio del proyecto no puede estar alejado del beneficio per se de la estrategia de la organización. Ahí vamos a encontrar dos definiciones también para ver en qué se enfoca quién, ¿no? En qué se enfoca, digamos, el negocio y en qué se debe enfocar, por ejemplo, el equipo de proyecto o el director de proyecto. Lo vamos a ver también a mayor detalle. Otro punto adicional es el referido a los procesos de dirección y gestión de negocio. Procesos de dirección y gestión de negocio, ¿no? Tenemos el tema de... tengo acá una pregunta, permítame un ratito.
Bernardo me pregunta, sí, ¿por qué comentas sobre el camino crítico? Igual hay alguna otra metodología para obtener la duración y fecha. Sí, de hecho que sí. Y la otra es, bueno, le está respondiendo Mario, es correcto, porque algunos JP no utilizan eso, primero como dice se indica. Exactamente, es correcto, sí, definitivamente lo vamos a poder tocar al final, incluso también se puede abrir un debate respecto al tema de por qué terminaría siendo un graso error el tema de no considerar el tema de la ruta crítica. Veamos ahí, para no desviarnos del tema, ya vamos a hacer las preguntas al final. Centrándonos nuevamente en el tema de los procesos de dirección y gestión de proyectos, ¿no? En el primer caso, ¿no? En el primer caso, digamos, los procesos de gestión de proyectos recomendados, claro, esos son los que se van a utilizar durante el proyecto en su conjunto, para fases individuales o para ambas, ¿no? Y en el tema también alineado a este punto, ese tema de las interacciones entre los grupos de proceso dentro de los límites del proyecto. Esto lo vamos a ver más adelante en una gráfica para que pueda ser más entendible, para que pueda ser de más rápida inspección, más rápido entendimiento. Vamos a entrar ahora al tema del enfoque de la gestión de proyectos, pero ya visto la ISO 21500. Entendiendo ya a qué hace referencia la ISO 21500, ¿correcto? Fíjese que ya en la cláusula 3.2, la ISO 21500 nos establece una definición de un proyecto, ¿no? Un proyecto es un conjunto único de procesos que consta de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y fin que se llevan a cabo para lograr los objetivos del proyecto, ¿no? Algunos otros párrafos que van a complementar esta definición, pero bastaría concentrarnos en esta primera, ¿correcto? Vamos a hacer ahora un comparativo. ¿Qué tenemos respecto a otras fuentes, correcto? ¿Qué tenemos respecto a otras fuentes? Por ejemplo, respecto a la dirección y gestión de proyecto, encontramos en la cláusula 3.3, la ISO 21500 establece lo siguiente, ¿correcto? Establece que la dirección y gestión de proyectos es la aplicación de métodos, herramientas técnicas y competencias a un proyecto e incluye la integración de las diversas fases del ciclo de vida del proyecto, ¿sí? Sin embargo, vamos un poquito más abajo y vamos a ver otras fuentes. Conocemos, por ejemplo, el PMBOK. En su sexta edición nos dice que la dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo, ¿no? Se logra mediante la aplicación e integración adecuada de procesos de dirección de proyectos identificados por el proyecto, y la dirección de proyectos permite a las organizaciones ejecutar proyectos de manera eficaz y eficiente. No muy alejado de ello, en Prince2, en la edición 2017, se establece que la gestión de proyectos es la planificación, delegación, seguimiento y control de todos los aspectos del proyecto y la motivación de los involucrados para lograr los objetivos del proyecto dentro de los objetivos de rendimiento esperados por tiempo, costo, calidad, alcance, beneficios y riesgos. Podemos hacer una comparación clara entre ambos enfoques, o estos tres enfoques, si lo estamos comparando, ¿correcto? En realidad no están muy alejados uno del otro. Están casi parafraseados. Si nos enfocamos en la 21500, la cláusula 3.3 lo que hace básicamente es englobar estos conceptos, ¿correcto? Englobar estos conceptos, consolidar estos conceptos, estos términos, y lo define en un par de líneas, ¿sí? Es dirección y gestión de proyectos, es la aplicación de métodos, herramientas, técnicas y competencias a un proyecto, e incluye la integración de las diversas fases del ciclo de un proyecto. Así de sencillo. Lo que pueda haber como consecuencia de ello, básicamente van a ser cuestiones complementarias o suplementarias de esta definición. Hay otras cláusulas que también establece la norma que van a dar justamente esta peso a estos complementos o suplementos para la definición, que ya, bueno, tendrían que ser revisados a profundidad en sesiones distintas, ¿correcto? Otro punto adicional y está referido al tema de la estrategia de la organización. Hacíamos referencia justo hace un par de láminas, unas 3 láminas, respecto a cuál es el enfoque que deben tener las organizaciones respecto a los proyectos o la relación que deben tener entre ellas, ¿correcto? La cláusula 3.41 a la letra indica lo siguiente. Las organizaciones establecen generalmente la estrategia en función de su misión, visión, políticas y factores externos a los límites de la organización. Los proyectos son frecuentemente el medio para conseguir los objetivos estratégicos, véase la figura a continuación, ¿correcto? Quiero hacer solamente una precisión.
Si bien es cierto, la cláusula 3.41 establece que, digamos, la estrategia se establece en función generalmente de su misión, visión, políticas y factores externos, ese generalmente también nos da cabida a poder indicar que también se establece la estrategia en función a factores internos, ¿correcto? Entonces, pero básicamente para hacer algo más general es que la cláusula 3.41 de la 21500 la establece así. En la gráfica podemos revisar rápidamente cuatro campos o cuatro ámbitos de acción y tres relaciones. Empezamos por la estrategia de este lado izquierdo, correcto, la estrategia, que básicamente es la que, digamos, está alimentada por la misión y las políticas de la organización. Es aquella en la cual los altos directivos centran su mayor esfuerzo para poder identificar qué, lo que vemos en la segunda caja, las oportunidades para poder conseguir estos objetivos estratégicos establecidos, ¿correcto? Estas oportunidades finalmente van a ser traducidas en proyectos. La manera para poder lograr, no identificar, sino la manera para poder encaminar estas oportunidades es básicamente lo que está referido a nivel de proyectos, ¿correcto? Estos proyectos lo que van a hacer básicamente es generar un aspecto contributivo que vamos a llamar beneficios, y es lo que les indicaba anteriormente. Si bien es cierto, estos proyectos tienen un resultado único, estos resultados únicos se transforman finalmente en beneficios para la estrategia o beneficios que deben estar alineados a la estrategia de la organización, ¿correcto? Entonces, la 21500 en su cláusula 3.4.1 establece claramente el enfoque de la dirección de proyectos o la gestión de proyectos respecto a la organización. ¿Sí? Enfoquemos ahora en proyectos y operaciones. La ISO 21500 no deja de lado definiciones adicionales respecto a temas de operaciones y proyectos. Fíjense que también es otro de los conceptos que suelen estar en discusión o que suelen estar en discusión o en polémica, ¿no? La ISO 21500 a través de su cláusula 3.7 establece una clara diferencia respecto a lo que son operaciones y a lo que son proyectos, ¿correcto? Bien, a la letra indica, las operaciones se realizan por equipos relativamente estables a través de procesos continuos y repetitivos y se focalizan en la sostenibilidad de la organización. En tanto que los proyectos, como también lo habíamos definido ya o habían sido definidos no solamente por la 21500, sino a través de otros marcos de referencia, se llevan a cabo por equipos temporales, no son repetitivos y crean entregables únicos, ¿correcto? Entregables únicos. Entonces, de hecho, hay una precisión que también que sería válida plantear acá. Suele ser que algunas empresas manejan, proyectizadas incluso, manejan de repente aspectos como gestión de proyectos o gestores de proyectos. De hecho, un cargo que he tenido anteriormente ha sido gestión de proyectos y en realidad a la larga lo que terminamos más bien gestionando eran operaciones o servicios, ¿no? En realidad los proyectos podían ser mucho más cortos porque los proyectos podían ser el establecimiento mismo de la operación, ¿no? Vamos a remitirnos a la lámina anterior. Si nos vemos ahí, por ejemplo, en las dos últimas cajas, en los últimos cajones, tenemos los proyectos y los beneficios, ¿correcto? Digamos que los proyectos son esa última definición de esta siguiente lámina, en tanto que los beneficios los podríamos obtener a través de lo que ahí se plantea como operaciones, ¿correcto? O servicios mismos. Bien, veamos ahora el ciclo de vida de un proyecto, ¿no? La cláusula 3.10 de la 21500 establece que el ciclo de vida de un proyecto comprende el periodo desde el inicio del proyecto hasta su fin, ¿correcto? Obviamente este ciclo de vida va a estar definido o puede estar dividido por fases, pero parte importante de esta división de fases es básicamente la definición también de hitos, ¿no? Los hitos que básicamente nos facilitan la gobernanza del proyecto, ¿correcto? Si vamos a la letra, lo que indica la cláusula 3.10 es que el ciclo de vida del proyecto comprende el periodo desde el inicio del proyecto hasta su fin y las fases se dividen por hitos de decisión, los cuales pueden variar dependiendo del entorno de la organización. Los hitos de decisión facilitan la gobernanza del proyecto. Al final de la última fase, el proyecto debería haber proporcionado todos los entregables, ¿correcto?
Hay algunas cuestiones también en algunos talleres, podemos entrar también a discusión o a polémica respecto a lo que establece esta cláusula, ¿correcto? Pero ahí también quisiera yo hacerlas de Pilato se lavar en las manos, porque en realidad no es que lo digo yo, y digamos, si lo planteo desde el enfoque de la norma, digamos, no está sujeto a discusión. Ya entre profesionales podríamos entrar a una rueda de polémica o discusión respecto a cuál es el entendimiento de la cláusula. En todo caso, la cláusula intenta ser lo más puntual y precisa posible, ¿correcto? Al final, de repente, en la rueda de preguntas vamos a encontrar de repente algunos desacuerdos respecto a algunos términos, algunas cláusulas o algunos conceptos de las cláusulas de la norma, ¿correcto? Pero ahí lo vamos a definir al final. Respecto al tema de restricciones, y es lo que vamos a encontrar definitivamente durante todo el ciclo de vida del proyecto, ¿correcto? La cláusula 3.11 también establece lo siguiente, ¿no? Que existen varios tipos de restricciones, y esto lo sabemos, ¿no? Esto lo sabemos en general, a veces no es necesario también que la norma sea tan explícita, pero no peca en todo caso, prefiere pecar en todo caso de exceso que de efecto, pero, sí, pero bien sabemos que en todos los proyectos existirán restricciones, y estas suelen ser, digamos, estas suelen estar relacionadas, ¿correcto? Algunas restricciones que podemos encontrar, yo sé que vamos a encontrar muchas, de hecho, que por experiencia, ¿correcto? Vamos a encontrar mucho más que estas cuatro que encontramos aquí. Las principales restricciones o las más difíciles de abordar también suelen estar orientadas por lo que llamamos triple restricción, si lo vemos desde el enfoque del PMBOK, ¿no? O la triple restricción extendida también. La vamos a encontrar sobre todo en temas de cronograma, de alcance, de costos, de calidad, ¿correcto? De recursos, ¿por qué no? ¿No? Entonces, algunas restricciones que se plantean también como ejemplo a través de la norma son las que encontramos ahí, ¿no? Disponibilidad de presupuesto del proyecto, la disponibilidad de recursos. Fíjese que también hace referencia al potencial impacto social o ecológico del proyecto, ¿no? Y también, ¿por qué no?, el tema de las leyes, ¿no? Que está enfocado al tema del ambiente externo a la organización, ¿no? Los reglamentos y otros requisitos legales también, ¿correcto? Entonces, algunas restricciones que plantea la norma son estas, ¿correcto? Suelen estar relacionadas, insisto, a temas de alcance, calidad y cronograma, recursos, costo. La cláusula 4.21, ¿correcto? Va centrándose ya en algunos aspectos que para muchos de nosotros se nos puede hacer algo más familiar, ¿correcto? La cláusula 4.21 de la ISO 21500 establece lo siguiente, ¿no? Los procesos de dirección y gestión de proyectos pueden observarse a través de dos dimensiones o dos perspectivas diferentes, ¿no? Como grupos de procesos para la dirección de proyecto y como grupos de materias para agrupar los procesos por materia, ¿no? Entonces, ahí solamente hay una variación respecto a a lo que conocemos a través del PMBOK. ¿Se dan cuenta? Hay otra similitud más respecto al PMBOK, ¿no? Los grupos de proceso, bueno, son los que conocemos: inicio, planificación, implementación, control, cierre, ¿correcto? Y los grupos de materia también pues, son familiares: integración, parte interesada, alcance, recursos, etc. En la última lámina vamos a tener ahí, incluso hay las dos últimas láminas, en todo caso, vamos a tener ahí un comparativo y vamos a ver cuál en realidad vendría a ser la gran diferencia respecto a esta matriz de proceso de dirección y gestión de proyectos. En general, un detalle adicional que marca la cláusula 4.2.1 hace referencia ya a las definiciones de cada uno de estos grupos de procesos, ¿no? De grupos de procesos de inicio, planificación, implementación, control y cierre, que no es más que una referencia o digamos, un marco más de entendimiento, de fácil inspección de a qué hace referencia a estos grupos de procesos, ¿correcto? Entre estos grupos también sabemos y no debemos dejar de echarle foco al tema de la planificación. Esto no solamente para la norma, esto en todo caso lo sabemos muchos de nosotros, y para aquellos que de repente no estén familiarizados con temas de proyectos, al tema de los grupos de proceso de planificación. Anecdóticamente, la norma ha retirado algunos procesos de planificación respecto a lo que podíamos encontrar en el PMBOK, y podría en todo caso,
digamos, plantear que están retirados como que a propósito, ¿no? Lo vamos a ver ahí al final. Pero sí quiero dejar bastante claro, y obviamente como sugerencia, como algo que no podemos dejar de lado, es que no podemos dejar pasar por alto estos procesos de planificación, por más pocos que puedan ser referidos, por ejemplo, en la norma. Una tabla bastante potente, una gráfica bastante potente es la que presenta la norma en la cláusula 4.2.27, donde se muestran las principales interacciones entre los grupos de procesos, entre los límites del proyecto, ¿no? Y ahí pueden ver que se incluyen las principales entradas y salidas de los procesos dentro de los grupos de procesos, ¿correcto? Vemos a inicio, planificación, control, implementación, cierre. Vamos a ver los grupos de control, que son aquellos que tienen mayor interacción con otros grupos, salvo con inicio de manera directa, pero con planificación, implementación y cierre definitivamente la interacción es directa, ¿correcto? De hecho, también podemos encontrar en esta gráfica algo que es muy importante y que la norma también lo plantea, como hemos podido revisar, que hace referencia a los casos de negocio, ¿no? Están ahí en un cuadro en línea punteada al inicio, en el grupo de proceso inicio, ¿correcto? Y también, en caso no fuera un proyecto nuevo, sino una fase nueva, a la documentación de la fase previa, ¿no? Sin perjuicio de ello, también debemos ver que la norma plantea una información clave, como información clave del proyecto, el acta de constitución, los planes del proyecto que están en la zona de planificación, las lecciones aprendidas de proyectos previos también en la fase de planificación, en la parte de control, en la zona de control, las acciones correctivas, los informes de avances, cambios aprobados, y en el cierre, los informes de cierre del proyecto, fase de proyecto. Si se dan cuenta, aquellos que han tenido la oportunidad de gestionar proyectos, que tienen mucho mayor experiencia en temas de gestión de proyectos, este cuadro ayuda a resumir un poco cómo es que estas matrices que entendemos como grupos de procesos o grupos de materias, o grupos de materias, ¿correcto? Pueden ser entendidas. Para aquellos que no tengan tanta experiencia, los invito a poder revisar esta cláusula, este gráfico, en todo caso incluido en esta gráfica, como interacción para poder entender mucho más, de una manera mucho más sencilla, cómo es que se gestionan los proyectos. En la cláusula 4.2.31, de manera análoga a lo que vemos en esta 4.2.21, ya hacemos referencia a las materias, ¿no? A lo que ya en la norma, en la ISO 21500 hace referencia como materia, ¿correcto? Ahí obviamente vamos a hacer referencia también a todas y cada una de las materias que la norma establece como tales. No son muy diferentes definitivamente respecto al tema del PMBOK. Sí podríamos de repente encontrar una gran similitud, o perdón, una gran distancia respecto al tema de la cláusula 4.2.35 referida a los recursos, ¿no? Definitivamente, en esta cláusula hace referencia no solamente a los recursos humanos, sino a los recursos también referidos como materiales o infraestructura, ¿no? Por lo menos respecto a la versión 5 del PMBOK, ¿correcto? Después el resto son muy similares, y el ámbito de acción de cada uno de estas materias son muy similares a las que podemos encontrar en el PMBOK. Vamos a ir avanzando un poquito respecto al tema del ámbito y contexto en el que se desarrolla el proyecto. ¿Ok? Habíamos planteado el tema de entorno del proyecto y generalidades, ¿correcto? En el tema de entorno del proyecto y generalidades habíamos comentado que, sobre todo, las empresas toman en consideración factores externos a los límites de la organización, pero también habíamos indicado que también considerar los factores dentro de los límites de la organización, ¿correcto? Es decir, las empresas y nosotros como gestores no solamente debemos tener en consideración el tema de los aspectos socioeconómicos, políticos, legislativos, sino también a temas internos como la estrategia, la tecnología y la madurez de la dirección y la gestión de proyectos, ¿correcto? Es muy importante también el tema de la disponibilidad de los recursos, la cultura y la estructura de la organización. Muy importante el tema de la cultura organizacional, ¿correcto? Es algo que
la cláusula 3.5.1 no deja pasar por alto. De hecho, también en esta cláusula hace referencia a nivel de detalle en un subcapítulo el tema de cómo los proyectos se organizan, ¿no? También es una referencia bastante general de cómo se organizan los proyectos, pero una manera más sencilla para poder entenderlo puede ser con una vista jerárquica, ¿no? Tenemos en una pirámide las metas estratégicas, tenemos también el tema de la gestión de cartera de proyectos, la gestión de programas y la gestión de proyectos per se. Si lo vemos a través de esta vista jerárquica, vamos a ver que es como un paraguas, ¿correcto? Empezando por la cartera de proyectos, la cartera de proyectos engloban programas y los programas a su vez proyectos. No necesariamente van en ese orden porque los proyectos también pueden ser o pueden estar alineados a una cartera de manera directa. Las definiciones de las siguientes cláusulas, ¿correcto? La 3.5, 3.2, la 3.5.33, ya hacen referencia al tema per se de lo que corresponde a carteras, programas. Hay algo que también no podemos dejar pasar por alto, el tema de las partes interesadas, ¿correcto? Y la cláusula 3.8 hace una referencia bastante simpática respecto a qué son las partes interesadas y cómo deben estar estructuradas, ¿no? La gráfica en realidad es bastante simpática, bastante potente. Vamos a ver tres zonas, tres ámbitos en todo caso. Vamos a tener una esfera de acción en la zona central del director de proyecto y en la zona superior al patrocinador y cómo éstas se interrelacionan y cómo lejos o alineadas, asociadas, perdón, a sus ámbitos de acción o de manera complementaria encontramos otros interesados, como tenemos a los clientes, a los empleados, incluso socios comerciales, ¿no? U otros grupos de interés, ¿correcto? Estas gráficas que establecen las cláusulas son bastante potentes, también las invito a que puedan revisarlas con mayor detenimiento. Y pasamos ahora al tema de los roles y competencias para la gestión de proyecto y no podemos dejar pasar por alto este punto, porque básicamente la norma hace mucho referencia al tema de equipos de trabajo, ¿correcto? De hecho, la cláusula 3.8 hace referencia a los siguientes roles y responsabilidades, que son roles y responsabilidades que en general conocemos, pero que aquí ya están normalizadas, ¿no? El director de proyecto, que es quien lidera y gestiona las actividades del proyecto, el equipo de dirección de proyecto que da soporte al director de proyecto, y el equipo del proyecto per se, ¿no? En el equipo de dirección del proyecto podríamos encontrar de repente una PMO, por ejemplo. Luego también la cláusula 3.9 ya establece las competencias del personal del proyecto, ¿correcto? Las competencias que debemos tomar en consideración y que son consideradas y que están nombradas ahí, como son las competencias técnicas, competencias de comportamiento también, ¿correcto? Y hace referencia también a que estas pueden ser mejoradas en el tiempo, mejoradas por la organización, mejoradas por el equipo mismo del proyecto. Vamos a ir cerrando el webinar con este versus, ¿correcto? Este versus entre la ISO 21500 y el PMBOK. Hay una tabla acá bastante simpática respecto a la ISO 21500, el PMBOK en su quinta versión, el PMBOK en su cuarta versión, y dos vistas, ¿no? El grupo de materias y la cantidad de procesos. Si nos fijamos básicamente abajo en la totalización, vamos a encontrar que en la ISO 21500 vamos a encontrar 39 procesos. Respecto a la quinta versión encontramos 47. Les hacía referencia a que muchos de estos procesos que no vamos a encontrar incluso en la versión cuarta del PMBOK, básicamente están referidas a temas de planificación. Algunas similitudes y diferencias que encontramos es que ninguna es una metodología de gestión de proyectos, ¿no? Sirven básicamente como guías que proporcionan conceptos de gestión y un compendio de mejores prácticas. Importante es que ninguna exige la aplicación de todos los procesos. Por el contrario, como bien se señala, y como bien es sabido incluso también en la experiencia, esta aplicación de procesos básicamente se deja en manos del Project Manager. La ISO 21500 provee orientaciones generales sobre la disciplina de gestión de proyectos, define procesos, entradas y salidas, más no herramientas ni técnicas. Así que, digamos, eso también nos puede dar una referencia de por qué en esta norma encontramos, por ejemplo, 60 hojas, en cambio en otras, como el PMBOK, podemos encontrar cientos de páginas, ¿correcto? Ahí también en el último punto hacemos esa referencia, ¿no? El PMBOK sí llega a plantear efectivamente herramientas y técnicas para gestionar los diversos procesos, que quizás no nos indicará el cómo, pero sí básicamente una referencia de cómo utilizarlas, ¿no?
Finalmente, pues la ISO 21500 se focaliza en la organización. Como vimos, básicamente temas de roles, define claramente cuáles son los roles, cuáles son los ámbitos de acción, a qué hace referencia en cuanto a temas de competencia, ¿no? En tanto, el PMBOK sí se focaliza básicamente en el Project Manager y en su gestión, en su manera de gestionar. Y la ISO 25500 hace mención al ciclo de vida del proyecto, que es lo que vimos, y en tanto que el PMBOK hace mención al ciclo de vida del proyecto y del producto, ¿no? Que también son dos términos distintos. Ok, creo que por el momento ya podemos iniciar la rueda de preguntas. Han habido algunas ahí en el interín. Ok. Acá al interno también me plantean el tema de los errores, ¿no? El tema de los errores a los cuales hacía referencia, ¿no? Eh, bueno, definitivamente uno de los principales errores que podemos encontrar es el tema de la planificación o la falta de planificación, definitivamente, ¿no? La falta de planificación es uno de los principales errores que podemos cometer nosotros como profesionales en temas de gestión de proyectos, o más aún, no necesariamente en temas de gestión de proyectos. De hecho, por ahí rescato una referencia que tengo eh, de Warren Buffett, que indica, bueno, eso está traducido, en todo caso interpretado a la letra, que indica que un idiota con un plan puede ganarle incluso a un genio sin un plan. Entonces, es de fácil inspección que es un gran error no planificar, ¿no? De hecho, que la norma también lo plantea así, ¿no? Otro segundo gran error podría ser el tema de cómo planteamos el tema del proyecto yo, ¿no? Definitivamente, si bien las normas, la metodología, las guías, las buenas prácticas, los lineamientos que tenemos, nos suelen plantear un tema de cómo realizar, de qué y cómo realizar el trabajo. Y también muchos de ellos hacen referencia al tema de la experiencia. No debemos superponer esa experiencia respecto a lo que tenemos como guía, ¿no? Imaginémonos que habiendo hecho un repaso rápido de esta norma en este webinar, pues no hay manera de poder, no hay manera de poder cubrir absolutamente todo el ámbito de acción de la norma. Definitivamente si bien es bastante consolidado, bastante sintético, pero bastante potente, el tema de las normas, las cláusulas tenemos que conocerlas, eh, más que conocerlas a la memoria, creo que entenderlas y saber que tenemos que cumplirlas a cabalidad, ¿no? Así que un segundo gran error que manifestaba puede ser, pues, dejar eso del proyecto yo, ¿no? Hay que saber que el proyecto se sustenta en un equipo de trabajo, ¿no? Eh, Luego, otro gran error era el tema de la ruta crítica, por ahí creo que ya lo habían respondido entre los compañeros. Otro gran error que por ahí puedo contar como experiencia es el tema, pues, de confundir los CDTs con los CDCs, ¿no? Los CDTs de trabajo y los CDTs de costos suelen ser uno de los principales errores, sin perjuicio de esta norma o sin perjuicio de la metodología o los lineamientos que uno pueda tener, ¿no? No debemos olvidar, pues, que el EDC está orientado básicamente a temas del proyecto, los casos están asociados a temas de proyectos, ¿correcto? Son cuantificables en tanto que el EDT hace específica referencia al tema del producto, ¿no? Vamos a empezar por acá algunas preguntas. Voy a empezar de estas últimas que vengo encontrando. Carlos, me dices, según su experiencia, cuál es la mejor manera de involucrar a los participantes del proyecto en la cultura de dirección y gestión de proyectos? En realidad la podríamos generalizar incluso, Carlos, no necesariamente cuál es la mejor manera de involucrar a los participantes del proyecto en la cultura de dirección y gestión de proyectos. En realidad, una de las mejores maneras, y bueno, hay muchas en todo caso, maneras de involucrar a un equipo de trabajo es que se crean qué es lo que están haciendo, que conozcan qué es lo que están haciendo, que es muy importante. Si un equipo de trabajo desconoce qué es lo que está haciendo y por qué lo hace, cuál es el beneficio, el objetivo, cuál es la meta personal y la meta común, va a ser muy difícil que un equipo se involucre, ¿no? Así que ese mismo principio se aplica también para los proyectos. Y si considero que el éxito de un proyecto depende del 99% de las personas involucradas, no sé si el 99%, pero definitivamente sí depende muchísimo de las personas. Dentro de los pilares que tenemos en cuanto a gestión de proyectos, definitivamente el componente personas es el que tiene mayor peso, definitivamente. Vamos a ir subiendo un poquito. Ronald me indica, muchas gracias Ronald, entidad pública que no se aplica a gestión de proyectos prioritarios, proyectos, ¿cuál sería la primera implementación? La ISO 21500 o una metodología
o buena práctica. Y esta norma se adapta a todas las metodologías. Y ya, mira, para temas de ámbito público, en realidad ya existe una norma técnica peruana que está basada justamente en la 21500. De hecho, la norma técnica se adoptó el año 2014, ¿no? De manera local. La vas a encontrar como norma técnica peruana o NTP ISO 21500 2014, Ronald. Así que sí puede ser una buena manera empezar por esta norma técnica peruana. No hay nada que esté escrito en piedra, así que, pero si necesitas obviamente tener un sustento válido, que obviamente no te lo inventes tú, definitivamente la norma técnica, la NTP ISO 21500 creo que sería la más conveniente, ¿no? A ver, otras preguntas por acá arriba. ¿Se adapta este estándar a la gestión ágil de proyectos? En general, sí, Orlando. Definitivamente se adapta a ese estándar a la gestión ágil de proyectos en realidad. Acá lo que nos da es un marco básicamente de gestión y no te plantea tú cómo vas a gestionar de manera interna tu proyecto. Si es en cascada, si es de manera iterativa, no te lo plantea así. De hecho, da mucho espacio para poder manejar el cómo vas a gestionar tu proyecto. Sí, eso va a depender obviamente del fin del proyecto mismo, ¿no? Puedes manejar con esta norma proyectos de desarrollo, proyectos civiles, proyectos de tecnología, etcétera. Sí, yo creo que cuando empecemos a profundizar en esta norma nos vamos a dar cuenta que es fácilmente adaptable, ¿correcto? En realidad, eh, particularmente quien te habla, con los años de proyecto, con los años de experiencia que en todo caso tengo en proyectos, te podría decir que lo que hemos hecho acá, repasar es básicamente una pincelada bastante rápida, la verdad el tiempo queda bastante corto para poder darte una mano respecto a ello, pero mi respuesta es sí, mi respuesta definitivamente es sí. John Gordillo creo que está respondido también el tema del tema de la parte ágil. En el tema del examen de certificación, Frank, eso te lo podemos decir en todo caso ya al final. En qué es certificable o no certificable, Orlando, bueno, iría de la mano con lo que plantea en todo caso Fernando. Mira, no es certificable para empresas en todo caso, eso sí lo podemos plantear, ¿correcto? De hecho, quien te habla es certificado en la ISO 21500, así que sí podemos certificar, digamos, en cuanto a personas, ¿correcto? César, una Sí, cosilla, Juan. soy Juanma. Respecto al tema de la certificación 21500 hacia las empresas, si bien no existe todavía digamos así, el marco propio de certificación, sí me consta que hay organizaciones que hacen una evaluación y lo que emiten, si bien no es un certificado como haber logrado la ISO 9000 o la 27001 o la que fuera, lo que emiten es un conform, ¿de acuerdo? Una conformidad, correcto. Sí, entonces, por ejemplo, en el caso de, bueno, yo lo sé porque tengo, tengo, tengo contacto con esta empresa y de hecho hemos trabajado juntos muchos años. AENOR, por ejemplo, emite, o por lo menos emitía hasta hace un par de años, el Conform sobre la 21500 Ujú. en cuanto a que sus auditores hacen una evaluación alineados con el tema de la norma, una serie de cumplimientos, etcétera, y de caso a cumplir, pues se emite un conform sobre la 21500. No es una certificación, porque evidentemente pues no existe el marco, pero de cara a poder demostrar hacia determinados clientes o demostrar hacia determinadas organizaciones que se cumple dentro de tu organización con un alineamiento con la norma de gestión de proyectos, pues el confort es válido, ¿no? Es válido. Lo mismo que están emitiendo conforts para la 37001 de antisoborno y todo lo demás. ¿De acuerdo? Sí, correcto. De hecho, también entiendo que en Chile, si no me equivoco, Juanma, ya existe un marco de certificación para empresas, ¿no? Pero Tienen propio, un, sí, exactamente, propio, exactamente. es propio de ellos, sí. Así es. Ahora, respecto al tema de los exámenes de certificación para personas, pues la 21500 ya lleva unos años trabajándose como marco, como modelo de certificación a nivel de personas profesionales. De hecho, pueden encontrar ofertas a nivel mundial de PSB, por ejemplo, de Canadá, o Global Trust, que es con la que trabajamos nosotros de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ambos casos, pues
se pueden certificar las personas también, ¿no? O sea, ya cada casa certificadora tiene su propio marco y su propio nivel de exigencia en ese caso, ¿no? Pero sí es certificable a nivel persona, ¿no? De hecho, me parece que son las 2 o 3 casas que hay en el mundo que certifican la 21500 para personas. IPMA, bueno, IPMA pues también es otra referencia, ¿no? Bueno, su propio marco de trabajo es una referencia a nivel global, como puede ser el PMBOK o cualquier otra estándar, Es ¿no? correcto, En es ese correcto. sentido. Eso es la norma, como ya lo ha comentado César, la norma va por encima, es una norma, ¿no? Es una norma y de hecho es, digámoslo así, pues el planteamiento original, por decirlo de alguna forma, la piedra filosofal en cuanto a lo que llamemos gestión de proyectos a nivel global, ¿no? En ese sentido. Y de hecho, lo que, no sé si comentaste lo que nos comentó Juan Verástegui respecto a la actualización de la 21500. La 21500 pues está en vías de actualización también, seguramente en el próximo año, o a lo mejor un poquito más ya con estos retrasos que está sufriendo el mundo, pero en sí, eh, lo que ustedes van a ver, lo que nos comentaba este hombre, que es uno de los que más sabe respecto a la norma, por lo menos en esta parte del mundo, eh, lo que nos comentaba este señor es que los grupos de trabajo que se van formando a nivel mundial para poder ir actualizando la norma, pues hay mucha gente que participa en otros comités, como por ejemplo los que desarrollan las actualizaciones del PMBOK y cosas por el estilo. Entonces, la próxima actualización, la 7, me parece que es la que viene del PMBOK, seguramente saldrá antes de la actualización de la 21500, pero luego la 21500, cuando se actualice formalmente, contendrá mucho del PMBOK 7, y no porque uno copia al otro, sino porque son muchas veces las mismas personas las que participan en los comités de desarrollo y de actualización. Sin embargo, no, las cosas no se actualizan siempre a la misma velocidad. Digamos que le puede ganar en contenido por puesta de mano, ¿no? Sí, Pero sí, es una norma pues, que va manejando, ¿no? claro, César. de hecho en la línea que indicas, actualmente parte de estas mismas personas que trabajan en estos grupos de trabajo en realidad son tres grupos de trabajo ahorita en este comité y es un grupo de estudio. Algunos de ellos están también trabajando en la utilización de la norma 9001, ¿no? Que es la que Ujú. está ocupando, digamos, el primer lugar en cuanto a foco, ¿no? Eso es lo que hay. Sí. Exactamente. Bueno, Bueno, y una pues última ya. pregunta que podríamos responder por ahí, la de Elizabeth, que veo cómo sabemos cuándo la planificación. Y, bueno, en realidad no solamente es única pregunta, veo algunas preguntas también respecto al tema de planificación. Va acorde o de la mano con el beneficio del negocio. Bueno, en realidad existen técnicas o herramientas, Elizabeth, ¿no? Algunas de ellas el tema del valor ganado que muchas veces se deja de lado. Es una de las herramientas que también es otro error que se cometen en la gestión de proyectos puntualmente cuando uno estudia temas de metodologías, buenas prácticas, lineamientos, por ejemplo, a través del PMBOK y ve el tema de valor ganado, pues no lo toma en consideración, cuando es una herramienta bastante poderosa. Ahora, no necesariamente la vas a tener que saber de memoria, trabajar de memoria. Existen ya herramientas automatizadas que te permiten, obviamente, ir calculando, ir validando el tema o la medida de desempeño, ¿no? La variación de cronograma es otra de las herramientas, ¿no? LSB, LD, como te digo. Así que existen herramientas para que nos permitan a nosotros gestores saber si efectivamente el proyecto va acorde con el beneficio esperado por la empresa, ¿no? O por el negocio. Bueno, chicos, yo quería agradecerles a todos la participación y que hayan estado con nosotros hasta este momento. Pues nada, muchachos, muchachas, muchísimas gracias por su presencia nuevamente. Les va a llegar un correo con más información. Luego bueno, si los que puedan aprovechar, aprovechen el super descuento que les va a dar Diana y los vamos viendo. Pues nada, esperamos verlos este fin de semana en clases. Cuídense mucho y nada, que el encierro sea leve para todos y que no se agobien, que ya es bastante, ¿verdad? Cuídense mucho, ¿eh? Un abrazote, un abrazo muy grande.